Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Últimos kilómetros de los 4 trabajadores de Mina Miura en su marcha hacia Oviedo, donde se concentrarán frente a la Junta General. Durante 6 días han recorrido 150 kilómetros desde la explotación de Tormaleo para exigir el pago de sus nóminas y que se retome la actividad. La empresa Carbones La Vega, propietaria de esa explotación, les debe casi un año de sueldo. Tras 15 días de encierro y 6 días de marcha, hoy llegan a Oviedo. La hora de llegada a la capital es más o menos la 1 de la tarde. A las 3 el presidente Adrián Barbón les recibirá en presidencia. Conectaremos en unos minutos con ellos para ver cómo discurre esa última etapa de la marcha. Y España retrasa del 6 al 10 de mayo, el día 0, para determinar hasta qué día los 14 españoles del Ondius deberán permanecer en cuarentena en el Gómez-Ulla, deberán estar aislados, incluidos los 3 asturianos, hasta el 21 de junio. El día 0 se fija ahora, en el pasado domingo, cuando fueron evacuados del barco desde Tenerife y llegaron al centro hospitalario de la capital. La fecha se cambia al haberse confirmado el positivo de uno de esos pasajeros tras hacerle una segunda PCR, un hombre que sigue aislado con síntomas leves de la enfermedad. Aquí en Asturias, Seluca seguirá centralizando la atención si llega a ser necesaria. Dice la consejera de Salud, Conchita Saavedra, que hay capacidad plena para hacer frente a la situación. Hemos también actualizado todos los circuitos dentro del Hospital Universitario Central de Asturias, que va a seguir siendo el hospital de referencia en caso de que fuera necesario, tanto la unidad o habitación de aislamiento que tenemos en urgencias, como también una zona de la UCI. Y hoy a las 12 conoceremos el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, tercero de los 8 galardones de esta edición, que es la número 46. A este premio optan un total de 56 candidaturas de 24 nacionalidades. El año pasado fue para Marie Claire King. El que conoceremos hoy es el tercero de esos 8 premios, el de las artes. Lo conocíamos hace unos días, es este año para Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades para el estudio Ghibli. Con esta apertura arrancamos este Asturias Hoy primera edición de este miércoles 13 de mayo de 2026 con Paula Rodríguez, con Paula Molina en labores de producción y redacción, con Elia Rivero quien les habla, con Diego Fernández en la parte técnica y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. Las nuevas directrices para los PIC, los proyectos de investigación complementaria, entran en fase de revisión final. Desde el Principado quieren modificar la regulación de una figura que, tal y como estaba definida, permitió la extracción ilegal del mineral. Una de las premisas, según el consejero de Industria Borja Sánchez, sería evitar que eso vuelva a ocurrir. La orientación que les puedo trasladar y que les puedo adelantar es que en ningún caso supondrán la extracción de mineral, incluido carbón, más allá de catas o de sondeos o calicatas, para determinar la existencia, volumen o calidades de los recursos en concesiones activas que dispongan de proyectos de explotación previamente autorizados. Y en principio, según la estimación, el anuncio del Principado, los menores de 18 años no pagarán la tasa turística. Además, se cobrará un máximo de 5 días. Tampoco pagarán los federados deportivos que estén participando en alguna competición. Los empresarios insisten en rechazar esta medida. En caso de que llegue a imponerse, piden que al menos se limite a Semana Santa y al verano. Fernando Corral es de la Mesa de Turismo de FADE. Una vez que se nos ha impuesto, nos gustaría que se nos escuchara, que no se aplicara más allá de este periodo, porque sería, creemos, muy perjudicial para el turismo en Asturias. Y el sector empresarial lanza una alerta por la llegada de la nueva inteligencia artificial de Mizos. La herramienta es capaz de detectar fallos en los códigos de los programas informáticos de las empresas y brechas de ciberseguridad. Es un arma de doble filo que, según José Redondo, profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo, ha cambiado el juego y podría generar muchos problemas. Puedes entonces, a lo mejor, robar información a la que tengas acceso, que es privada, suplantar a un usuario real y hacerte pasar por él para engañar a los otros usuarios,
tirar abajo el servicio, porque a lo mejor hagas una petición que sea demasiado costosa. El tráfico. Y son ya las 8:05. Conectamos en este momento del informativo con la DGT para conocer el estado de la circulación. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada con tráfico lento ya por la A64 en el entorno de Villaviciosa en dirección a Ribadesella, así como también por la A66 en Coyote, en este caso dirección Gijón. Se complican los accesos ya a la capital, a Oviedo, tanto por la O14 en la zona de Abulino-Nin como también por la AS2 en Villamegil y Fitoria. Gracias, DGT. Vamos ahora a conocer el estado de la circulación en Oviedo de la mano de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo empezáis el día? Pues tenemos por ahora el tráfico fluido en toda la ciudad, la entrada de la O12 ahora mismo controlada y la de la S2 también. Perfecto, Oviedo, no tenemos conexión con Gijón, vamos directamente hasta Avilés. Policía Local, buenos días. Buenos días, desde Avilés. ¿Qué tal por allí? En este momento tenemos tráfico fluido sin ninguna retención que esté. Gracias, Avilés, vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de miércoles de David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante un nuevo día de ambiente gris, con muchas nubes y con lluvia fina. Las temperaturas hoy suben un poco, ligeramente, grado y medio, y no en toda Asturias. A partir del jueves empezará a enfriar, se va a ir aproximando a nosotros una masa de aire frío que nos va a dejar un jueves, un viernes y un sábado con ambientes ligeramente invernales. El viernes será el día de mayor penetración de esa masa de aire frío, lloverá con algo más de intensidad y nevará a partir de los 1100-1200 metros. Parece que el domingo regresa el sol y las temperaturas ya se colocarán cerca de los 20 grados. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9 con Roberto Pato. ¿Qué tal? ¿Con qué contenidos de este miércoles? Hola Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy tenemos asuntos de actualidad, un programa de opinión pura y dura con Almudena Cueto, que es experta en género, Maribel Lujilde, que es periodista y directora del CISLAN, con Rubén Medina, que es sindicalista, y con el también periodista Ramón Suárez. Con ellos vamos a repasar algunas de las cosas que están sobre la mesa, la marcha de los mineros de Tormaleo, el debate que continuará seguramente hoy en el pleno de la Junta en torno a las indemnizaciones para las familias de los fallecidos en Zarreu. Hablaremos también, o pediremos opinión en torno a otro asunto que no hemos tocado prácticamente en el programa, que tiene que ver con la crisis del antivirus y su gestión política, y vamos a cerrar el programa, esa primera parte, charlando precisamente del premio Princesa al dibujante japonés Miyazaki, porque sabes que esa candidatura la presentó el CISLAN, está detrás de esa candidatura, pero además la idea surge del grupo de Almudena Cueto, que viene hoy al programa, y en colaboración con el CISLAN presentan esa candidatura que al final resultó ganadora. A ver qué nos cuentan de cómo se fue diseñando esa candidatura. En las entrevistas hoy vamos a charlar con el dramaturgo asturiano Luis Alija. Está detrás de la adaptación teatral de La Balada del Norte, del cómic de Alfonso Zapico, y vamos a cerrar el programa precisamente hablando de cómic, porque de vez en cuando viene a Asturias al día el dibujante asturiano Sean de la Campa, experto en todo esto del cómic, y hoy estará de nuevo con nosotros. Creo que vamos a charlar, que vamos a hablar del papel de los animales en los cómics. Me refiero a esos cómics tipo Maus, por ejemplo, donde se cuentan historias cuyos protagonistas son animales. Perfecto, pues programa completo. Gracias, Roberto. A ti, Elia, buenos días. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. Bueno, lo avanzábamos en la apertura de este informativo, de este Asturias Hoy Primera Edición. La Comisión de Salud Pública ha decidido retrasar del 6 al 10 de mayo, el día cero, para determinar hasta qué día los 14 españoles del Ondius deberán permanecer en cuarentena en el Gómez Ulla. Deberán estar aislados, incluidos esos 3 asturianos, hasta el 21 de junio. El día cero se fija ahora, en el pasado domingo, cuando fueron evacuados del barco y llegaron al centro hospitalario, al centro de Madrid. La fecha se cambia, además, al haberse confirmado el positivo de uno de los pasajeros. Es un hombre que permanece en una unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel con síntomas leves de la enfermedad. La OMS recomienda que los casos confirmados
como este y que además presenten síntomas permanezcan ingresados hasta su total recuperación. Los asintomáticos podrán dejar el aislamiento una vez obtenida una PCR negativa. El protocolo actualiza además lo que se entiende por contacto. Solo serán considerados como tal las personas que estuvieron a bordo del crucero entre el 1 de abril y el 10 de mayo o las que hayan tenido relación con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad. El director general de la OMS no descarta nuevos positivos entre los pasajeros del Ondius, pero ve poco probable que se dé un brote mayor. There is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. But of course the situation could change. No hay nada que nos indique que la situación se vaya a agravar. Dada la larga incubación del virus, es posible que veamos más casos en los próximos días. Cada país es responsable de monitorizar la salud de sus pasajeros. The passengers have been repatriated is responsible for monitoring the health of those passengers. En cuanto a la vigilancia de esos contactos, se aplicará una vigilancia sanitaria reforzada de 4 semanas, periodo de mayor probabilidad para que aparezcan síntomas. Durante ese periodo serán sometidos a pruebas PCR cada 7 días, a controles de temperatura 2 veces al día y al seguimiento constante de posible sintomatología. Si pasados esos primeros 7 días las pruebas dan negativo, el contacto podrá recibir visitas del exterior, siempre con equipo de protección, y realizar salidas por zonas comunes del Gómez-Ulla. Aquí en Asturias, la Consejería de Salud ha decidido revisar y actualizar sus protocolos para responder a potenciales emergencias. El UCA seguirá centralizando la atención en caso de ser necesario. El centro tiene capacidad incluso para habilitar zonas de aislamiento con presión negativa, diseñadas para evitar la propagación del virus. También, recuerda Conchita Saavedra, existe una reserva estratégica de material. Aparte de lo que usamos en el día a día, hay una reserva estratégica de material de EPIs y eso se ha revisado ahora mismo y tenemos como mínimo de 4 a 8 meses en cada uno de los materiales, por lo tanto estamos cubiertos. Hemos también actualizado todos los circuitos dentro del Hospital Universitario Central de Asturias, que va a seguir siendo el hospital de referencia en caso de que fuera necesario, tanto la unidad o habitación de aislamiento que tenemos en urgencias, como también una zona de la UCI, la UCI 7, donde podrían estar. Y no dejamos de hablar de salud porque la consejera del ramo asegura que su departamento es sensible a las demandas que reclama el Sindicato de Médicos del SESPA y señala, Conchita Saavedra, que ya se trabaja en el despliegue de los acuerdos de mejoras laborales suscritos a lo largo de los últimos meses. Un acuerdo que contiene, dice la consejera de Salud, buena parte de las reivindicaciones de los médicos. En la Junta, Conchita Saavedra ha destacado que los acuerdos firmados con el Sindicato Médico de Asturias y con otras organizaciones que integran el Frente Común Sindical responden a lo que los médicos jóvenes están solicitando en materia de flexibilidad de jornada, de conciliación y para reducir las agendas de atención primaria a 38 pacientes. Ambos acuerdos recogen buena parte de las reivindicaciones que, como usted dice, que han planteado de estos médicos o médicas jóvenes o abren vías de trabajo para abordarlos. En esos acuerdos se habla de jornadas, se habla de flexibilidad, de carrera profesional, de conciliación, organización de la atención primaria con agendas en principio de 38 y mejoras multiprofesionales, y están trabajando ya en el SESPA, ya se está tramitando para que se puedan poner en marcha. Son acuerdos con un compromiso presupuestario plurianual sin precedentes recientes que mejoran las condiciones laborales sin mermar la capacidad asistencial del sistema. Y hoy, 13 de mayo, se celebra el Día de la Infancia Hospitalizada, con el foco en sensibilizar sobre las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que permanecen ingresados, homenajeando además a sus familias y al personal sanitario. La Asociación Galván tiene programada una actividad a las 12 del mediodía en el UCA con el objetivo de dar a conocer las actividades que realizan durante todo el año en el área de pediatría. Nos cuenta más Paula Rodríguez. La Asociación Galván quiere visibilizar el trabajo que realizan las asociaciones en los hospitales para acompañar a los niños enfermos y a sus familias, ofreciendo apoyo emocional, social y económico durante todo el proceso de la enfermedad. Lo explica Carmen Pérez, gerente de la Asociación Galván. Dar a conocer que detrás de cada niño hospitalizado hay mucho más que un tratamiento, ¿no? Hay desde luego miedo, hay adaptación, hay familias agotadas, pero también hay mucha valentía, y por eso creemos que, aparte de cuidar el tratamiento, pues también es acompañar y hacer sobre todo más humana esa experiencia, ¿no?, de la infancia, que puedan seguir haciendo vida de alguna manera de niños y adolescentes incluso ingresados en el hospital.
En este día, la Asociación Galván, con la colaboración de Clowntigo, Narices Azules, Cruz Roja y personal del hospital, tiene programada a las 12 del mediodía en el UCA, frente al área de pediatría, una actividad para dar a conocer las diferentes actividades que realizan las asociaciones durante todo el año para mejorar la calidad de vida de los menores ingresados y humanizar la atención hospitalaria. Se van a sacar una serie de camas a la puerta en la que cada cama representa el trabajo de cada una de las entidades, ¿no? Cada uno simboliza y se dedica a un área muy importante. Y en definitiva lo que queremos demostrar es que detrás de cada ingreso hay efectivamente tratamiento, pero también hay acompañamiento, hay juego, hay apoyo emocional y bueno, educación, porque también se imparten clases y mucha humanidad por parte de todas las entidades, de todo el personal del hospital que se dedica a esta atención de estos enfermos tan particulares, ¿no? Tan sensibles. Galván recuerda que gracias a las asociaciones consiguieron poner en marcha la unidad específica de cuidados paliativos pediátricos y señala la importancia del acompañamiento integral a los menores con enfermedades graves y a sus familias. Es un trabajo constante, no cabe duda de que los propios niños, niñas y los adolescentes, los propios usuarios, cada día nos hacen nuevas reivindicaciones, ¿no? Y seguir adelante. La asociación está bastante satisfecha, sobre todo porque últimamente se consiguió una de las grandes exigencias, los grandes logros y reivindicaciones que teníamos, que era el área de cuidados paliativos. La unidad de cuidados paliativos 24/7 está en activo, está funcionando. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:16, lo decíamos en titulares, la idea del Gobierno del Principado es que los menores de 18 años no paguen la tasa turística y que se cobre un máximo de 5 días. Se lo ha adelantado la consejera de Turismo, también vicepresidenta, Jimena Llamedo. Una medida que en principio tampoco tendrían que asumir los federados deportivos que estén participando en alguna competición en Asturias. Los empresarios, por su parte, rechazan la medida, pero si se impone, piden que sea solo en Semana Santa y en verano. Una posición que también comparte el Ayuntamiento de Gijón, que considera esta medida contraproducente. Fernando Corral es de la Mesa de Turismo de FADE y Jesús Martínez Salvador es portavoz del Gobierno de Gijón. Una vez que se nos ha impuesto, pues nos gustaría que se nos escuchara, que no se aplicara más allá de este periodo, porque sería, creemos, muy perjudicial para el turismo en Asturias. Entonces, los otros 10 meses del año en los cuales estamos gastando cantidades de dinero importantes del presupuesto para promocionar Gijón, para que se celebren aquí congresos, para que podamos tener actividades, para que pueda venir miles de turistas a llenar las plazas de las camas de los hoteles, que, pues como todos sabemos, en esos 10 meses, pues la ocupación que tienen no es la que se necesita, pues sería totalmente contraproducente. En otros ayuntamientos, prudencia en unos casos hasta conocer más detalles y apoyo a la tasa en otros. José Antonio Barrientos es alcalde de Boal y Enrique Riestra, alcalde de Llanes. Yo entiendo que ayuntamientos con una saturación turística importante deben de regularse y de esos turistas deben de aportar para los servicios que prestamos a los que nos visitan. Cuando sepamos qué es, pues podremos opinar. Lo que sí que me da mucho miedo, como llanisco y como alcalde que vive 11 años, es que los recaudos del Principado de Asturias. Y más asuntos, acusaciones y defensas estudian aún sin presentar recurso a la sentencia que condena, como ya les hemos contado, a 2 años y medio de cárcel a los padres que encerraron a sus hijos durante casi 4 años en su casa de Fitoria, en Oviedo. Es una pena que dista mucho de la que pedía la Fiscalía y el Principado, que exigían 25 años de prisión, alegando, entre otros, el delito de detención ilegal del que han sido absueltos. La prioridad de los padres es rehacer el núcleo familiar cuanto antes, si bien el fallo les ha retirado durante más de 3 años la patria potestad. Es una crónica de Natalia Alonso. Las defensas de los padres que tuvieron encerrados a sus hijos en su casa de Fitoria agotarán previsiblemente los 10 días que tienen para recurrir la sentencia. El fallo de la Audiencia Provincial, conocido ayer, les condena a 2 años y 10 meses de cárcel y, aunque sí les permite comunicarse con sus hijos, les retira durante más de 3 años la patria potestad. Los padres están a la espera de que el tribunal les facilite una copia en inglés de la sentencia y, según sus defensas, están relativamente contentos por no haber sido
sido condenados a los 25 años de prisión que para ellos pedían Fiscalía y Principado. Su prioridad es, señalan, saber cuándo y cómo podrán recuperar a sus hijos y rehacer la familia. Siempre apuntan bajo supervisión del Principado, que es quien tiene ahora la tutela de los menores. La audiencia les considera culpables de los delitos de violencia psíquica y abandono familiar, pero les ha absuelto del de detención ilegal que pedían las acusaciones, que tampoco han decidido aún si presentarán recurso. Los padres llevan un año en prisión provisional. Y más asuntos. Montserrat González y Triana Martínez, condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco, han sido sancionadas por la cárcel de Asturias. El motivo, que madre e hija aparecen hablando por videoconferencia desde la cárcel en un documental que se estrena hoy en una plataforma de difusión cuando se cumplen 12 años del crimen de la que fuera presidenta de la Diputación de León. La prisión de Asturias considera que han incurrido en una infracción grave que condicionará los permisos penitenciarios. La sanción no afecta de momento al traslado que ambas habían solicitado a principios de mes con destino a la cárcel de Alcalá Meco en Madrid. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Últimos kilómetros de los 4 trabajadores de Minamiura en su marcha hasta Oviedo, donde se concentrarán frente a la Junta General. Durante 6 días han recorrido 150 kilómetros desde la explotación de Tormaleo para exigir el pago de sus salarios y que se retome la actividad. La empresa Carbones La Vega, propietaria de la explotación, les debe casi un año de sueldo. Tras 15 días de encierro y 6 días de marcha, hoy, como decimos, llegan a Oviedo. La hora de llegada estimada es la 1 de la tarde. A las 3, Adrián Barbón le recibirá en Presidencia. Los trabajadores denuncian que el nuevo propietario de la mina adquirió los derechos mineros en octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas a la veintena de trabajadores de la explotación y retomar la actividad. Una promesa que hasta ahora no ha cumplido. A esto se suma la propuesta de sanción de 30.000 euros anunciada la semana pasada por el Servicio de Minas del Principado por una infracción muy grave en materia de seguridad. Y seguimos hablando de minería. El Principado ultima ya la nueva instrucción sobre los PIC, los proyectos de investigación complementaria. El consejero de Industria avanza que estos no permitirán en ningún caso la extracción de mineral. Lo ha dicho en el Parlamento asturiano, donde Partido Popular y Vox han vuelto a pedir responsabilidades políticas por el accidente de Zarreu y han acusado de nuevo al Ejecutivo autonómico de haber utilizado esos PIC en fraude de ley. Informa Paula Rodríguez. Las nuevas directrices de los PIC, los proyectos de investigación complementaria, ya están en fase de revisión final. Desde el Principado quieren modificar la regulación de una figura que, tal y como estaba, dio lugar a la extracción de mineral. Por ello, una de las premisas, según el consejero de Industria, Borja Sánchez, será precisamente evitar que eso vuelva a ocurrir. La orientación que les puedo trasladar y que les puedo adelantar es que en ningún caso supondrán la extracción de mineral, incluido carbón, más allá de catas o de sondeos o calicatas, para determinar la existencia, volumen o calidades de los recursos en concesiones activas que dispongan de proyectos de explotación previamente autorizados. También en fase de revisión final está lo relativo a la transmisión de derechos mineros. Se trabaja para fijar los criterios que garanticen que quien se haga con ellos cuente con solvencia técnica y económica para adquirirlos. Son parte de los compromisos del Plan Regenera, anunciado tras el informe de la Inspección de Servicios con las deficiencias detectadas. Desde el Partido Popular, Luis Venta, y desde Vox, Gonzalo Centeno, siguen creyendo que el Gobierno debe asumir responsabilidades políticas por, entre otras cosas, el uso que se hizo de los PIC. Desde su gobierno estaban aliados con los delincuentes y no con la legalidad. Y eso costó la vida, sí, no se asombre, eso costó la vida a 6 personas. El uso de los PIC en fraude de ley no viene de los funcionarios de la Inspección de Minas que lo autorizaron, sino de los altos cargos del Principado. Sin embargo, desde el Gobierno de Asturias insisten en que la responsabilidad en el accidente de la mina de Zarreu es de la empresa Blue Solving. El consejero también se ha referido a la autorización pendiente para retomar la actividad de TIC Narcea en Vega de Rengos. Borja Sánchez afirma que no habrá concesiones de permisos para explotaciones sometidas al plan de cierre de la minería sin conocer la decisión del Instituto para la Transición Justa sobre si deben devolver ayudas. Nuestro compromiso es seguir tramitando el proyecto de explotación. No es cierto que no se esté tramitando el proyecto de explotación. Claro que se está tramitando. Y justamente se están ultimando los trámites para poder elevarlo, ¿no?, a información pública.
Lo que ocurre es que la decisión final estará a su vez condicionada a pues la aclaración que deba hacer el ITJ a la empresa sobre si tienen o no tienen que devolver algún tipo de ayuda. Y los trabajadores de Capgemini en España irán a la huelga los días 20, 21 y 22 de mayo por la falta de avances en la negociación del expediente de regulación de empleo planteado por la tecnológica francesa. En España el ERE está planteado para cerca de 800 trabajadores, de los que 63 están en Langreo. Los sindicatos consideran inaceptables las propuestas que ha hecho la compañía hasta ahora y explican que convocan la huelga para exigir alternativas a los despidos, como prejubilaciones o recolocaciones. Gumersindo Álvarez es responsable de área de oficinas de UGT Asturias. Consideramos inaceptables las propuestas trasladadas hasta la fecha, por entender que son insuficientes, tanto en el número de personas afectadas como en las indemnizaciones o la voluntariedad que en ellas se están planteando. Recordar también que Capgemini tuvo un beneficio neto el pasado ejercicio de 1.061 millones de euros y es completamente inaceptable la postura que está teniendo en la mesa negociadora. Y el proceso de arranque del horno Alto B de Beriña va lento, por lo que la primera colada se retrasa y previsiblemente se producirá hoy. Arcelor inició este arranque del horno con calentamiento paulatino mediante la inserción de propano a través de una lanza. Según vaya elevándose la temperatura, se empezarán a introducir los ingredientes para conseguir el arrabio. Y Asturias se registra, según UGT, según UPTA, una de las mayores brechas de pensiones entre autónomos y asalariados. Son 890 euros mensuales de diferencia. Un jubilado que haya cotizado como autónomo en Asturias cobra apenas 950 euros al mes frente a los 1.650 que gana un jubilado por el régimen general. UPTA reclama al Gobierno una mejora específica para las pensiones de los autónomos y pide que la próxima revalorización suba estas prestaciones 5 puntos en lugar de 3. La organización también ha presentado el plan Persianas Arriba para que los municipios ayuden a los comerciantes en el alquiler de sus locales. Eduardo Abad es presidente nacional de UPTA. Pretendemos que se forme una bolsa de locales comerciales con precios topados, en los que se incluyan todos aquellos propietarios que tienen locales vacíos y que están dispuestos a tener una compensación fiscal siempre y cuando topen los precios de los alquileres y que no supongan en ningún caso más del 20% del coste efectivo de una actividad económica. Y el Supremo cierra la puerta a hacer fijos a los empleados públicos que encadenen contratos temporales sin aprobar una oposición. Los interinos que hayan aprobado un proceso selectivo pero se hayan quedado sin plaza, si posteriormente encadenan contratos temporales, sí podrán convertirse en fijos en la administración pública. De ello hemos hablado aquí en RPA, en la radio pública, con Antonio Navarro, del Sindicato de Interinos SINTA. La fijeza es constitucional y que se atiene a cualquiera de los principios de constitucionalidad excepcionales. En este caso, la excepcionalidad vendría por años e incluso décadas de abuso de la Administración sobre estos trabajadores. Y por otro lado, habría que diferenciar también entre el acceso a la función pública, que es en lo que se basa esto de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Eso se basan en el acceso a la función pública. Pero el problema es que los que estamos ahí ya hemos superado procesos de igualdad, mérito y capacidad y ya estamos dentro de la administración pública. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hoy a las 12 conoceremos el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026. Es el tercero de los 8 galardones de esta edición, la número 46. A este premio optan un total de 56 candidaturas de 24 nacionalidades. Y el Banco de Alimentos necesita 500 personas voluntarias para poder hacer frente a la recogida de primavera del 5 y 6 de junio, una cita clave que busca recoger hasta 120.000 kilos de alimentos para poder seguir atendiendo a las 14.000 personas que forman parte de su comunidad. Cualquier persona puede presentarse como voluntaria y las que lo hagan tendrán que estar presentes en los supermercados donde se lleve a cabo esa recogida. Nicanor García es portavoz del Banco de Alimentos. Con el chaleco de voluntarios del Banco de Alimentos, durante 2 o 3 horas por turnos,
para decirles a los clientes del supermercado si quieren colaborar en la donación de alimentos con el banco. Cualquier persona que quiera participar solo tiene que entrar en la página web del Banco de Alimentos de Asturias, Bancalia Asturias, y cubrir la ficha de voluntariado y decir que quiere participar como voluntario. Y la inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados. Toda la atención está puesta ahora en Mitos, una herramienta capaz de detectar problemas de seguridad en los softwares de las empresas y que puede ser utilizada por personas para atacarlas. Nos da más detalles en este reportaje Paula Molina. La mayor parte de programas que utilizan las empresas están compuestos por un código que elaboran personas. Códigos que, además de estar disponibles en Internet, a veces pueden contener errores y convertirse en brechas para la ciberseguridad de las empresas. Algunas de estas vulnerabilidades pasan desapercibidas desde que se crea el programa y ni los propios fabricantes las conocen. Son las denominadas vulnerabilidades del día cero. Lo explica José Redondo, profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. Esa inteligencia va a ser capaz de ver que ahí hay un problema cuando todos los demás que intentaron buscarlo se lo saltaron, ¿vale? Porque son problemas además bastante complejos de explotar y bastante, bueno, requiere, digamos, una forma de pensar especial que, mira, en este caso te lo da una máquina, ¿no? Cada uno de esos problemas yo lo voy a poder explotar. Y si el problema es suficientemente grave, a lo mejor alguien empieza a crear una página web que solo por navegar por ella, todo usuario de Firefox se puede haber infectado por algo. Esta herramienta es un arma de doble filo. Las empresas pueden usarla para blindarse, pero también pueden utilizarla para atacar a la competencia. De momento, Mitos solo está abierta para empresas americanas y, según José Redondo, es una situación que está creando desigualdades en el sector empresarial y que también está afectando a la competencia. Si no dispones del programa y mañana te lo liberan, y cualquier persona que pueda tener acceso a tu código, pues te puede buscar las vergüenzas. Entonces yo lo veo como un modelo de negocio bastante peligroso, porque si es capaz de sacar vulnerabilidades de alguien y tú no dependes de ese programa, o sea, tú no tienes acceso a ese programa, entonces alguien te puede atacar y tú no sabes por dónde. Las consecuencias que puede tener detectar brechas en la seguridad de las empresas son infinitas. Los usuarios podrían, por ejemplo, acceder a los portales privados de las empresas sin falta de identificarse. Puedes entonces, a lo mejor, pues robar información a la que tengas acceso, que es privada, suplantar a un usuario real y hacerte pasar por él para engañar a los otros usuarios, tirar abajo el servicio, porque a lo mejor hagas una petición que sea demasiado costosa y como al final el sistema no sabe quién eres porque has entrado ahí de zapatillo, pues no lo lleva del todo bien y colapsa. Es decir, las consecuencias pueden ser incluso de perder la capacidad de dar el servicio a los clientes de una empresa. Combatir una herramienta que evoluciona tan rápido es complicado. Para algunos lo mejor es combatir fuego con fuego. Lo que se puede hacer es desarrollar, o bueno, si no te la van a vender, hacer tú una herramienta, invertir o investigar en hacer una herramienta equivalente, de manera que tú puedas tener la misma información que aquel que te pueda atacar. La inteligencia artificial, reconoce el experto, puede ser muy útil para el bien y para el mal, pero su rápido avance está haciendo que algunas instituciones, como el Banco Central Europeo, hayan alertado de la amenaza que supone. Se están desarrollando tecnologías tan rápido que no tenemos la capacidad de absorberlas o de integrarlas en nuestra vida, de manera que empiezan a resultar peligrosas. Por ejemplo, el tema de los deepfakes, de audio, de vídeo, eso es un tema muy reciente. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición.
Bueno, el profesorado de asturiano y eonaviego sigue batallando por el reconocimiento de sus especialidades docentes. ADAE insta al Ministerio de Educación a iniciar los trámites para modificar esos reales decretos que abran la puerta a esa especialidad. Son 3 reales decretos que regulan qué especialidades hay para acceder al funcionariado, primaria, secundaria y también las escuelas oficiales de idiomas. Los docentes llevan décadas sumidos en la interinidad, sin ver reconocida su especialidad. En los últimos días, semanas, hemos hablado de ese encierro, hemos hablado de esas concentraciones, de los apoyos que han ido sumando de familias, de fuerzas sindicales, políticas, de diversos ámbitos, y queremos ver en qué punto estamos, cuál es la expectativa con 2 de esos maestros de lengua asturiana, con Claudia y con Darío de Dios. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Decíamos que concentraciones, encierros, el 19 de mayo volvéis a concentraros en Oviedo. ¿En qué punto estáis? Bueno, pues estamos un pouco eso a la expectativa, non? Cando ficimos o enzarro, la Consellería de Educación díxonos que, bueno, que esa mesma semana iba a haber unha reunión col Ministerio de Educación. Esa reunión non se produxo e entón, bueno, pues estamos esperando a ver cuando se fai efectiva. Pel momento, nosotros, nuestra intención é seguir presionando y por eso tenemos convocada una concentración el próximo martes 19 de mayo delante de delegación del Gobierno para, bueno, seguir eso, metiendo presión y a ver si se aceleren los plazos, porque non tenemos mucho tiempo de legislatura. Darío, ¿por qué no se produjo esa reunión? ¿Realmente por dejación por alguna de las partes? ¿Problemas de agenda? ¿Qué se suele decir? Pues suponemos que, o bueno, yo supongo que foi por problemas de axenda, porque había actos programas para a consellera pela mañana e pela tarde toda a semana, entón, a non ser que fuere unha reunión online, non había hueco para... así non había hueco para a reunión, así que probablemente fueron huecos da axenda, sí. Lleven retrasándonos realmente la reunión meses, o sea, lleven dende xenero diciéndonos que van a pedir ya la reunión. A nosotros lo que nos extraña es que no haya hueco para encontrar para una de las 4 comunidades que tienen un gobierno del PSOE una reunión para con una consellera. Porque además sois 300, más de 300 profes, docentes de lengua asturiana. No sé, en noviembre y erais esos, ahora habéis ido sumando compañeros a la plataforma. Bueno, en la asociación somos 112 de esos 332 que están ahora mismo en activo. Sí. Hablabas antes, Darío, de retrasos, lleváis mucho tiempo esperando. De hecho, esto se retrotrae a 2001, cuando el gobierno del Partido Socialista reclamó, en este caso al central, en ese momento liderado por el Partido Popular, esa creación de la especialidad docente. Estamos hablando de hace 25 años, la respuesta fue negativa. ¿Cómo ha sido el camino hasta ahora? ¿Ha habido subidas, bajadas? ¿Ha habido momentos en los que se haya estado más cerca por voluntad política, por otras cuestiones de conseguirlo? Pues parece ser, por lo que nos cuenta la gente que estuvo involucrada en estos procesos ya con anterioridad, que en la legislatura en la que estuvo negociando esta cuestión Berta Piñán, parece ser que tuvieron a punto de conceder la especialidad, todo parecía que iba caminando adelante, y en el último momento dijeron que non era posible, cuando ya sabemos que non lle falta más que de voluntad política. Por ser pragmáticos, por ejemplificar lo que supone no tener la especialidad, ¿qué diferencia marca entre un profe de lengua castellana y un profe de lengua asturiana el no tener reconocida la especialidad docente, Claudia? Pues non tener reconocida la especialidad, al final lo que supone que non podemos opositar. Non poder opositar significa non poder acceder a una plaza estable, entonces ser interines de por vida. Eso o tener que opositar, pero otra especialidad. Entonces, bueno, al final yo, por ejemplo, llevo 7 años y 7 centros diferentes y la inestabilidad perpetua, todos los agostos, no saber si el próximo curso vas a trabajar o no y dónde. Entonces, bueno, también la alumnado eso afecta mucho, porque siempre te fan la misma pregunta, ¿no? El profe, el próximo año vuelves. Y claro, tienes que contestar, pues
que non sabes, por non decir que casi seguro que non. Entón, bueno, e é unha inestabilidade, unha precariedade que non tenemos por qué sufrir, porque al final tenemos la mesma formación e facemos el mesmo traballo que el resto. Entón, el estatus xurídico de la lengua que enseñamos non tendría por qué comprometernos a esa interinidad. Al final é unha cuestión de derechos laborales. Darío, ¿querías aportar algo? Sí, y después hay otras cuestiones que afecten. Por ejemplo, en estos momentos, les pruebes que están adaptadas al marco común europeo de referencia de les llengües, el A1, el A2, esos exámenes por decreto están evaluándolos personas que tienen la especialidad asturiano, pero que son funcionarios de carrera, pero otra especialidad. La gente que tiene una plaza de funcionario público puede optar a los concursos de catedrático o catedrática en el caso de secundaria, puede optar a entrar en inspección. Y es verdad que como en la interinidad podrías optar a entrar en un cargo de un equipo directivo, pero siempre teniendo en cuenta lo que dice Claudia, que al año siguiente puedes no estar ahí, entonces eso condiciona también un poco la continuidad en el centro, y después también las implicaciones que eso tiene a nivel personal. Vas a pedir una hipoteca y es interino o interina siempre. En el resto de especialidades, digamos que ya es cuestión de tiempo el que tengas mayor estabilidad, que llegues a conseguir una plaza. En el caso nuestro, ¿no? Y pues el eterno problema para conseguir pues una hipoteca para una vivienda. Claro. Me dices, Darío, que esos exámenes oficiales en las escuelas oficiales de idiomas los corrige gente, o sea, profesionales, funcionarios de otra especialidad. O sea, vosotros no tenéis acceso a participar como tribunal de porque hay una comisión de servicios, entonces tiene que ser funcionaria o de carrera. Nosotros no podemos acceder tampoco a los centros de profesorado de recursos, formaciones, bueno, cualquier comisión de servicios nosotros no tenemos acceso a ello. Decíamos antes que el 19 volvéis a la calle para visibilizar, para seguir recabando apoyos. Se han ido sumando muchos sindicatos, la plataforma La Reciella, Iniciativa Popular Asturiano, la propia Academia de la Lengua, como ya es lógico. ¿Falta algún apoyo? ¿Realmente sentís apoyo social? ¿Realmente la gente entiende qué es lo que estáis pidiendo? Las familias, la comunidad educativa, el resto de compañeros de los claustros. Bueno, a ver, esto es como todo, ¿no? Cuando no quieres entender, no vas a entender. Pero en general yo creo que está teniendo muy buena acogida. Lo que nosotros nos encontramos y es que hay mucha gente que desconocía completamente la nuestra situación y que a base de movilizaciones y de que nos deis también voz los medios de comunicación, pues lo que estamos consiguiendo es que no solamente el profesorado y la comunidad educativa conozca esta situación, sino que sea una cosa, pues bueno, de agenda política y también a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso al final ye de lo que se trata, de que entre todos consigamos hacer presión. Lo que echamos en falta, por ejemplo, pues a nivel sindical, no todos los sindicatos están apoyando esta cuestión, cosa que nos parece también bastante increíble, ¿no? Porque al final son derechos laborales y esa justicia necesaria para nos. Y después a nivel político, pues sobre todo, bueno, entendemos que hay algunos esfuerzos que ya de por sí están a las contra de la lengua que enseñamos y de que exista una enseñanza, pero por ejemplo, chocanos pues del Partido Popular, que al final, bueno, sí que es verdad que no están a favor de la oficialidad, pero sí a favor del enseño de las nuestras lenguas y de la protección. Entonces, bueno, chocanos bastante esa falta de apoyo pela su parte. Y agradecemos, bueno, que el resto de sindicatos, organizaciones y partidos políticos estén a favor, porque y como otras cuestiones laborales, ¿no? Cómo vamos a estar a las contra de los derechos laborales de las personas. De hecho, algunas fuerzas sindicales apoyan, pero no quisieron firmar el manifiesto en su momento, no quisieron significarse a lo mejor de una forma más rotunda, afirmando ese manifiesto que presentasteis. Sí, y el caso de AMPE, por ejemplo, que sí que firmó el Pacto Asturias Educa, donde se recogía esta solicitud al Ministerio, pero después no quiso formar parte de ninguna de nuestras reivindicaciones. Por embargo, pues comisiones UGT y SUATEA sí que lo están haciendo, y además de manera activa. Así que
y es súper necesario porque al final son los nuestros representantes legales y entendemos que tenemos que ir de la su mano. ¿Cuál es la situación en Aragón? El aragonés es una lengua no cooficial, pero también con reconocimiento jurídico aquí en el Estatuto. ¿Cuál es la situación? No sé si tenéis contacto con compañeros, compañeras de esa comunidad de Aragón. Darío. Sí. Bueno, sabemos que la situación es más precaria todavía, porque está a séptima hora la asignatura, yo voluntaria como aquí, pero está a séptima hora. Claro, teniendo en cuenta lo que lleva, bueno, pues la dispersión de la población, de las poblaciones y demás, eso dificulta después que quien tenga que agarrar el transporte escolar pueda ir a aragonés. En Aragón no solo se da aragonés, sino que se da catalán también. Está la zona esta de la franja y están los dos idiomas, la misma situación que están aquí el gallego asturiano y el asturiano. Allí además tienen un gobierno, bueno, o tienen tradicionalmente gobiernos de igual signo político que no son muy favorables a la creación de esa especialidad, pero la reforma que nos proponemos de los reales decretos facilitaría que en el momento en el que allí quisieran pudieran convocar oposiciones también, o sea que y una reforma que, bueno, está mal que lo diga yo, pero yo creo que que está muy bien pensada porque digamos que soluciona otras desigualdades laborales que se dan en el Estado. Por ejemplo, el profesorado de gallego que hay en la zona del Bierzo, en Lleón, que está en la misma situación también. Claudia. Sí, allí la verdad que claro, que hay un caso, ¿no? muy sangrante, que a un lado de la frontera, el catalán, el profesorado sí que puede opositar y ser funcionario de carrera, y al otro lado en Aragón no se puede. Tuvimos contacto con un grupo de profes de aragonés online y bueno, la verdad que sí, que la situación allí es bastante más precaria, como decía Darío, pero bueno, entendemos lo mismo. Al final, si la asignatura existe y el profesorado existe, tenemos formación para ello, pues lo que queda es abrir esa puerta a que tengamos la misma situación laboral que el resto de profesorado. Dices, Claudia, formación, uno de los objetivos de la asociación de ADAI es promover precisamente la formación continua. ¿Con qué recursos cuentan los docentes de lengua asturiana para mantener el nivel, para poder obtener recursos que usar en el aula con los nenos? Bueno, la verdad que la formación específica es bastante escasa y una de las cosas que estamos intentando promover, hacemos redes formativas que llevan grupos de maestros que nos formamos una cuestión específica, como por ejemplo con la entrada en educación infantil, pues formarnos específicamente en ese tema, y después, bueno, siempre se fae una vez al año, generalmente desde la Consellería se promueve una formación que se llama Sexta Feria Educativa y que, bueno, suele ser de temáticas muy diversas. Y bueno, esa es toda la formación que tenemos, bueno, que nos apurre, digamos, la Consellería de Educación. Y después, pues como el resto de profesionales, ¿no?, que nos buscamos un poco la vida para actualizarnos con la Universidad de Branu de la Academia de la Lengua Asturiana o diversos cursos que van por ahí saliendo. Hablas, Claudia, de educación infantil, los dos sois profes en colegios, en Sales y en Cangas, me decíais antes. ¿Cómo está siendo la experiencia de dar lengua asturiana en el segundo ciclo de infantil, que hay una novedad importante? Vosotros imagino que estabais acostumbrados a guajes un poco mayores de primaria. ¿Cómo está siendo la experiencia de dar lengua asturiana? Sí, bueno, Darío de secundaria, yo sí que soy de primaria y en canciones. Sí. Y bueno, la verdad que de primeres, pues bueno, fue una sorpresa. Al final, ya lo que tú dices, ¿no?, que estamos acostumbrados a alumnado más mayor, pero bueno, y eso, con la formación adecuada y también con el apoyo muy importante de los tutores y les tutores del alumnado de infantil, pues al final, bueno, y todo mucho más fácil. De primeras, todas las novedades asusten un poco, pero bueno, poco a poco yo creo que más o menos todo el profesorado está muy contento porque además, bueno, presta mucho, la verdad, con el alumnado, son como esponjes y eso mola mucho. Sí. Comentabais también, bueno, en entrevistas, en todos estos meses de batalla, de reivindicación, que es paradójico, que es ilógico que profesores de lengua, de inglés, de francés, que son idiomas que no son oficiales en España, sí tengan reconocida la especialidad.
aquí en España. Eso da un poco más, un plus de complejidad al asunto, ¿no? Sí, bueno, eso oye porque al final las especialidades docentes tienen que crearles en el Ministerio de Educación porque somos funcionarios estatales, aunque las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas. Claro, y es verdad que inglés, francés pues puede ofertarse en cualquier comunidad autónoma y pues a priori asturiano, gallego, asturiano solo se diría aquí en Asturias. Pero bueno, por eso ya es importante que el Ministerio de Educación abra esa puerta para que el Principado pueda crear esas especialidades, porque al final hay una cuestión de... Ya es raro, ¿no? Una cuestión del Estado, pero a la vez también una cuestión de la comunidad autónoma, como comentaba Darío antes, que bueno, que en Aragón o aquí o en Castilla y León pues tienen que solicitar esa creación de especialidades. No es una cosa automática que pueda hacer el Ministerio de Educación, pero sí abrir la puerta a esas llengües con reconocimiento legal e implantación curricular, claro. Claro, porque son competencias transferidas, al final la competencia ya autonómica, pero al final quien tiene, como tú dices, Claudia, abrir la puerta, realmente mostrar en primer término esa voluntad y en Madrid. Aparte de esa convocatoria al 19, ese encierro que de hace unos días, ¿qué más hoja de ruta tenéis prevista para seguir visibilizando, presionando para conseguir el objetivo? Bueno, ya nos parece suficiente. Sí, bueno, por supuesto, porque tenéis... No, vamos paso a paso. Sí. Nosotros tampoco tenemos... O sea, sí que obviamente sabemos que lo que tenemos que hacer es seguir presionando y mantener pues eso, esa presión al Ministerio y también a la Consellería de Educación y al Gobierno para que, bueno, que no se duerman tampoco, ¿no? Y que sigan también a su vez presionando al Ministerio. Entonces, bueno, vamos poco a poco y en función también de los avances que vayamos viendo. Si nosotros vemos que la reunión se produce y que el Ministerio pues está abierto a esa modificación, pues ya no van a ser necesarias a priori esas más movilizaciones, que ojalá sea eso en algún momento y cercano, pero bueno, por el momento eso, tenemos esa concentración y esperemos, invitamos a eso, a toda la comunidad educativa, a todo a toda la población asturiana que nos apoye ese martes a las 6 de la tarde en delegación de gobierno en Oviedo. ¿Quieres cerrar con algo, Darío? Como Claudia. Bueno, digamos que la visión optimista yo creo que ya la queda Claudia, y la visión un poco más pesimista y que tengamos que seguir presionando, incluso aunque acepten llevar a cabo esa modificación, porque tenemos el tiempo que tenemos de legislatura y esto lleva de ellos meses. Entonces, bueno, esperemos que no haya una respuesta positiva y después haya retrasos, digamos, estratégicos para no llegar a conceder la especialidad de facto, porque bueno, eso, ya llevamos asistiendo de ellos meses a retrasos continuos que no parecen justificados por ninguna parte. Entonces, eso, lo que dice Claudia, que vamos a seguir al pie del cañón. De momento el martes a las 6 en delegación de gobierno y después, bueno, pues... Sí, ahora mismo damos un respiro a la Consellería de Educación, un voto de confianza también y vamos a seguir presionando ahí, pero si no tendremos que volver otra vez a presionar al gobierno asturiano y a la Consellería. Entendemos que Barbón también tiene ahí una responsabilidad política. Que, por cierto, este viernes comunicónos que llamó personalmente a la ministra de Educación. Entonces, bueno, pues el propio presidente. Sí. Parece ser que está dando algún paso adelante y bueno, comprometióse a seguir dando otros, a seguir esta cuestión. ¿Llamo y os comentó algo del contenido de esa conversación o simplemente dijo...? Nada, no, sabemos que están estudiándolo a nivel jurídico. Claro, entendemos que tampoco pueden dar una respuesta sin tener eso. Lo que no entendemos es, después de tanto tiempo de estar solicitando esta misma cuestión, pues que no lo tengan realmente estudiado y que dijeran, pues no, porque no. También, bueno, una de las cosas que comentamos tanto con el presidente como con la consellera, y era que, bueno, en el caso de que dieran negativa, pues entendemos que tienen que justificar esa negativa, no decir non porque non y que Asturias se quede con esa negativa y vuelva para Asturias así, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco y por el momento esa concentración para
seguir ahí presionando. Bueno, pues nosotros seguiremos pendientes de vuestros pasos. Darío de Dios, Claudia Menéndez, de la Asociación de Docentes de Asturiano, gracias por haber estado en la radio pública. Gracias. Gracias por darnos voz. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tras consumar matemáticamente el descenso de categoría, el Real Oviedo ya planifica su futuro. La entidad incorporará a un director deportivo y tiene en el punto de mira a Juan Antonio Ruiz, más conocido como Cata, secretario técnico de Osasuna, que tiene contrato con el club pamplonés hasta 2029. Además de la parcela deportiva, el club también reforzará su estructura con la llegada de Antonio Virgili, hasta ahora coordinador general de la Cámara de Comercio de Oviedo. Virgili tendrá línea directa con el vicepresidente, cargo que podría asumir César Martín, actual director de la Fundación, y estará por encima de las directoras de Comunicación y Operaciones, Laura Manjoya y Natalia González, respectivamente. En lo deportivo, ya sin opciones, el Oviedo visita mañana a partir de las 9:30 de la noche el Bernabéu para medirse al Real Madrid. El Sporting, por su parte, sigue buscando relevo para el banquillo de cara a la próxima temporada. Las conversaciones con Lucas Larcamón están muy avanzadas para que el técnico argentino sea el sustituto de Borja Jiménez. Se trata de un entrenador joven, ambicioso y exigente que cumple con los requisitos del grupo Orlegui. En lo deportivo, hoy la plantilla rojiblanca tiene día de descanso y desde mañana seguirán preparando el choque del domingo a las 9:15 ante el Zaragoza. Un partido para el que son baja por sanción Dubasín y Juan Otero. En Primera Federación, el Real Avilés tiene el domingo a las 5 en el Suárez Puerta una final por la permanencia frente al Baracaldo. Los blanquiazules tienen 3 puntos sobre el descenso cuando restan 2 jornadas. Su capitán es Natalio. Acabamos de llegar a esta categoría después de tantos años en la penuria y yo creo que es una oportunidad para que no es un ascenso, pero sí que es un partido primordial. Más fútbol, porque David Villa aportará la cantidad que le falta a la Unión Popular de Langreo para saldar su deuda a corto plazo. El de Tuilla se suma así a la campaña impulsada por la entidad para recaudar los fondos que puedan garantizar su supervivencia tras el descenso a tercera. Además, el viernes comenzará la andadura de la Limerca Oviedo Baloncesto en el playoff de ascenso a la Liga ACB. Los carballones se enfrentarán a Guipúzcoa a domicilio. Javi Rodríguez, entrenador del OCB. Nosotros preparamos cada semana el partido que toca, ahora nos toca el viernes preparar un partido complicado, difícil, pero en el que si hacemos las cosas bien tendremos nuestras opciones. No podemos ir más allá del siguiente partido. Después, cuando acabemos ese, ya pensaremos en el del domingo. Asturias Hoy, en clave económica. En clave económica, actualidad bursátil con Renta 4, con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Bueno, y TSK sale a bolsa, finalmente. Sí. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo ves? A ver, realmente es una de las noticias que tenemos hoy aquí en Asturias, esa salida de TSK. Pues la verdad es que valoro muy positivamente que haya querido hacer la salida en este entorno un poco complicado. Eso demuestra que tenía las cosas claras, que quería hacer esa salida a bolsa. Sí que es cierto que la valoración que le están dando a la compañía es en el rango alto que han estudiado y que han estimado. Ellos lo justifican en que está habiendo cierta sobrevaloración. Bueno, veremos a ver cómo lo toma el mercado, pero desde luego que es una buena noticia para Asturias, para ser una empresa asturiana. Van a intentar captar van a captar 150 millones y eso evidentemente pues es una noticia que reforzará a TSK y seguramente pues el futuro que le espera a TSK pues pueda ser mucho más positivo con esa capacidad de financiación que va a captar a través de los mercados, ¿no? Con lo cual pues bueno, esperemos a ver cómo lo interpreta el mercado y cómo ven los inversores esa valoración, pero desde luego que yo creo que la noticia para TSK es positiva y para Asturias pues evidentemente tener una empresa más que salga a cotizar y que cotice en los mercados, pues evidentemente es muy positivo.
¿Algún apunte más para este miércoles? Para Sí, este bueno, 13 de mayo? destacar que las bolsas vienen con subidas en torno al 0,60 el IBEX, el 0,80 el Eurostock aquí en Europa. Hoy el Brent está cayendo un poquito, aunque a lo largo de la semana está subiendo un 5%. Destacar de ayer una inflación en Estados Unidos que salió bastante por encima de lo esperado, y destacar sobre todo que es la primera vez desde abril de 2023 que los salarios reales ajustados por la inflación entran en terreno negativo, con lo cual eso supone que hay pérdida de poder adquisitivo para el consumidor americano, un papel que le queda a la Fed difícil entre la presión de Trump para recortar tipos y esa inflación al alza. Y bueno, y principalmente yo creo que los inversores están muy pendientes de a partir de mañana esa reunión entre Estados Unidos y China, a ver si China pues bueno ayuda también a desatascar un poco el conflicto en Oriente Medio. Bueno, pues pendientes también nosotros, José Antonio, gracias, buen día. Gracias, buenos días. Gracias. Y más tarde recrearás te las deja. Y hasta aquí el matinal de RPA, hasta aquí Asturias Hoy Primera Edición. Se quedan con Asturias al Día. Gracias y buen día. La retana.